a su mente. Así que estos falsos maestros y los hermanos, ojo, los hermanos no podían identificarlos fácilmente y decir que eran falsos maestros, pero venía inquietud al corazón de la iglesia. ¿Qué pasa con estos falsos maestros? ¿Realmente estos falsos maestros son creyentes o no lo son? ¿O es que fueron creyentes en algún determinado tiempo de sus vidas y por su estilo de vida pecaminoso perdieron la salvación? Estas eran las preguntas que los hermanos se hacían. ¿Realmente un creyente genuino puede vivir de la manera en la que los falsos maestros vivían una vida caracterizada por la inmoralidad? Así que Judas escribe esta carta para explicarles esta verdad, esta inquietud que ellos tenían. Y a partir del versículo 5 en adelante, va a hacer una serie de advertencias, de acusaciones contra estos líderes corruptos que estaban contaminando las iglesias. Y Judas va a usar dos grupos de 3 para mencionarles acerca del juicio. 2 grupos de 3 ejemplos del Antiguo Testamento. Y estos destinatarios a los que Judas escribió eran en su mayoría creyentes judíos. Así que miren, en el versículo 5, empieza el primer grupo de 3. Y es acerca de personas, específicamente personas rebeldes, que se rebelaron contra Dios y recibieron juicio. Versículo 5 dice, miren, mas quiero recordarlos que una vez lo habéis oído, o ya que una vez los habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, esto habla de Israel, sacándolos de Egipto, ¿qué es lo que dice? Después destruyó a los que no creyeron. Es decir, Israel, por su incredulidad, recibió juicio de parte de Dios. El segundo ejemplo, versículo 6, y los ángeles, que no guardaron su dignidad, citando Génesis 6, sino que abandonaron su propia morada, dice, los ha guardado bajo, miren, el juicio, oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Es decir, no solamente la incredulidad de la nación de Israel, sino la rebelión de los ángeles, que fueron en contra de su propia naturaleza, se rebelaron contra Dios, y a causa de su rebelión recibieron el juicio. El tercer ejemplo, versículo 7, como Sodoma y Gomorra, y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, miren, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. La incredulidad de los judíos, la rebelión de los ángeles, la inmoralidad, ¿no es cierto?, sexual de Sodoma y Gomorra. Estas 3 historias citadas por Judas para mostrarles y decirles que estas eran las características de los falsos maestros, y los falsos maestros, al igual que estos 3 ejemplos, van a ser condenados, van a recibir su juicio, fuego eterno. Y estos 3 se conectan con otros 3 ejemplos que Judas usa, versículo 11. Que estas personas que Judas usa, 3 ejemplos de personas del Antiguo Testamento, que fueron rebeldes. Y no solamente que fueron rebeldes, sino que corrompieron a otras personas por causa de su rebeldía. Versículo 11 dice, la expresión de dolor, ay de ellos, porque han seguido el camino ¿de quién? De Caín, y se lanzaron por el lucro del error ¿de quién? De Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Caín mató a su hermano, construyó una ciudad y corrompió a todas las personas en esa ciudad. Balaam, quien, ¿no es cierto?, sedujo hacia la idolatría e inmoralidad al pueblo de Israel. Y Coré, el levita, que se rebeló contra Moisés, contra la autoridad de Moisés, y terminó en desastre, no solamente para él, sino para su familia. Su desobediencia, su rebeldía, causó desastre para otras personas. Así que Judas empieza a citar pasajes del Antiguo Testamento, personajes, pueblos, para explicarles y decirles que estas personas fueron juzgadas por su pecado, recibieron su justa retribución. Versículo 12 en adelante, da algunos ejemplos de estos falsos maestros. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos.
buscaban su propio beneficio, no estaban preocupados. En términos de Ezequiel, estos eran los pastores que Ezequiel cita, pastores que estaban preocupados por su propio bienestar y no por el bienestar de la iglesia. Versículos 2 y 13 también cita, no solamente, ¿verdad?, haciendo ejemplo a los pastores de Ezequiel, sino dicen nubes sin agua. Versículo 13, fieras ondas del mar. Todo esto contradice lo que los falsos maestros decían. Ellos decían ser creyentes, ellos habían profesado fe, estaban liderando las iglesias, muchos de ellos nuevamente pastores, diáconos, líderes en estas iglesias. Así que Judas entiende esta verdad, que los falsos maestros no son creyentes. No es que fueron creyentes y dejaron de ser creyentes, son hombres impíos, profesaron ser creyentes, se bautizaron, participaban de la comunión, pero no eran creyentes. Y como no son creyentes, la verdad que Judas entendió es que estos falsos maestros van a ser condenados al fuego eterno, así como lo fue Israel, los ángeles, así como fue, ¿no es cierto?, Caín, Balán, Coré, así como fue Sodoma y Gomorra juzgados por su pecado. De la misma manera, los falsos maestros van a ser juzgados. Pero a diferencia de ellos, que van a sufrir el castigo eterno, que van a sufrir, ¿no es cierto?, en términos del Señor Jesucristo, en el lugar donde será el lloro y el crujir de dientes, Judas termina con una doxología que debería producir consuelo, ánimo, recordando el poder de Dios sobre los creyentes, e introduce estas dos doctrinas: la obra del Padre, o dos obras del Padre en la salvación que producen gratitud, que deberían producir gratitud. Dios produce o Dios sostiene a la fe, en la fe a los creyentes, y Dios nos promete una futura glorificación. Y miren cómo empieza el texto. La primera obra del Padre, versículo 24. El Padre nos sostiene en la fe. Y empieza el texto. Y aquel que es poderoso para guardarnos o guardaros, introduce un término: sin caída. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso de y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída? Y ponga mucha atención en este término, guardar. Pueden subrayarlo, marcar. El término que Judas usa para este término, guardar, es un término militar. Tiene una connotación del ejército, que literalmente significa hacer guardia, custodiar o brindar protección contra un ataque externo. Es decir, este término era usado cuando un soldado o soldados custodiaban, hacían guardia a una persona o a un pueblo. Es decir, protegían. Puede ser a una sola persona o protegían a una ciudad. Así que Judas introduce este término para explicarnos acerca de nuestra salvación y dice: Dios es como el soldado. Esa es la ilustración, que está en su puesto, custodiando, guardando, brindando protección a los creyentes para garantizar su salvación. Y no solamente eso, la connotación de este término guardar, también la idea es guardar mediante aislamiento. ¿Recuerdan ese término aislamiento? Pandemia. ¿Qué es lo que hacíamos en la pandemia? Nos guardábamos. Este término lo usa el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 2, versículo 5, y dice, miren el concepto de guardar mediante el aislamiento. Y si no perdonó, dice Dios, al mundo antiguo, sino que guardó a Noé. ¿Recuerdan la historia de Noé, Antiguo Testamento? Guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Es decir, recuerdan, Dios guardó a Noé. La idea es, ¿no es cierto?, guardar mediante aislamiento. Los aisló, los separó del mundo. Y ese es el concepto que Judas está usando para mostrarnos la imagen de nuestra salvación. Es decir, desde el momento que nosotros nos arrepentimos, desde el momento que profesamos fe, declaramos fe única y exclusivamente en Jesucristo, Dios nos aparta y personalmente Él nos guarda o garantiza nuestra salvación. ¿Cómo sabemos eso?
el mismo Judas introduce el siguiente término: sin caída. Por lo menos este término, sin caída, tiene dos connotaciones. La primera connotación, la idea de estar preservado, guardado de una caída final. En términos de nuestra salvación, no hay posibilidad de que perdamos nuestra salvación. Dos, por el contexto de Judas, sabemos que Dios nos guarda o guarda a los creyentes genuinos, verdaderos, para no caer en la apostasía como cayeron los falsos maestros. ¿Qué significa eso de no caer en la apostasía? Una vez que hemos conocido la verdad, los falsos maestros conocieron la verdad, conocieron el Evangelio, conocieron acerca de Jesucristo, conocieron que no hay otra manera de salvarse y profesaron fe en Jesucristo. Su fe no fue genuina, pero después de un tiempo salió a flote su verdadera naturaleza. Como consecuencia, negaron al Señor, negaron que Jesucristo era el soberano. No solamente eso, sino que empezaron a vivir una vida contraria al Evangelio, a la gracia. Es decir, el Señor nos guarda no solamente en términos de garantizar nuestra salvación, sino el Señor nos guarda y guarda a su iglesia, a los creyentes genuinos, para que los creyentes genuinos, ojo con eso, no caigan en la apostasía. Es decir, no hay la posibilidad de que un creyente genuino llegue a negar a su Salvador. No hay la posibilidad de que un creyente genuino niegue el Evangelio y viva una vida impía, como lo hacían los falsos maestros. Quizá conocemos muchos casos de personas que profesaron fe, estaban entre nosotros, pasó quizá algunas dificultades en su vida, regresaron al mundo y empezaron a vivir una vida del mundo, lejos del Evangelio. Esa era la realidad de los falsos maestros, por lo menos en términos de Judas. Y Judas nos dice, ellos no son creyentes, no fueron creyentes. Si fueran creyentes, Dios en su gracia les hubiera permitido seguir preservando el Evangelio y no caer en la apostasía. ¿Pueden ver esto, hermanos? Y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída. En otros términos, ¿de quién depende nuestra salvación? ¿Quién es el que guarda nuestra salvación? ¿Se encarga personalmente? Dios. ¿Cómo sabemos eso? Judas. Y aquel que es poderoso. Introduce aquí al Padre, la primera persona de la Trinidad. Es decir, este concepto de poderoso, el mismo poder que Dios usó para crear el universo. ¿Cómo lo creó? Con el poder de su palabra. El mismo poder que usa para sustentar su creación. El mismo poder que usó para levantar a nuestro Salvador de entre los muertos. Es el mismo poder que Dios usa para guardar, garantizar la seguridad de nuestra salvación. Es el mismo poder que actúa en nosotros. Pedro resalta esta verdad y dice que somos guardados, primera de Pedro 1:5, por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar, dice, la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Pablo, cuando escribe a Timoteo, también resalta esta verdad y dice, por lo cual, asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito, mi salvación, para aquel día. Pueden ver, hermanos, la obra de Dios. Él es el que nos sostiene en la fe. Él es el que guarda, custodia, se asegura de que un creyente no pierda la salvación. Y en términos de la teología, esta verdad que vemos en Judas, versículo 24, la llaman o la denominan como la preservancia o la preservación de los santos. Quizá en algún momento ustedes han escuchado. ¿Qué significa eso? Que Dios preserva a los santos. ¿Con qué se come eso? ¿Qué es la preservación de los santos? Es una obra sobrenatural de Dios, donde Él personalmente guarda, preserva a los creyentes por medio de su poder, como lo vemos en Judas. ¿Para qué? Para que nuestra salvación sea completada. Y ya lo vamos a ver más adelante. Pensando en esta verdad, hermanos, de la preservancia, es decir, Dios guarda a los creyentes con el poder de su mano, Él los sostiene con su poder
para garantizarnos, asegurarnos que nuestra salvación sea segura. Las demás doctrinas: justificación, elección, predestinación, santificación, arrepentimiento, fe, hermanos, no tendrían ningún valor si la salvación no es segura. Si la salvación no es segura, ¿qué me asegura que mi justificación sea verdad? Si la salvación no es segura, ¿qué me asegura que mi nuevo nacimiento realmente es una realidad? Y no solamente eso. Si la salvación no es segura, hermanos, ¿de qué nos sirve a nosotros haber renunciado al mundo para seguir a Cristo? No tendría ningún sentido. ¿Qué sentido tendría, no es cierto, renunciar al mundo, renunciar a los deseos del mundo por seguir al Salvador, si la salvación no es segura? Y solamente vamos a usar 2 o 3 pasajes para afirmar esta verdad. Juan capítulo 6, versículo 39. Es un pasaje precioso. Dice el Señor Jesús, estas son las palabras del Señor Jesucristo. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, dice Jesucristo, que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Leo otra vez. Esta es la voluntad del Padre, que todo lo que me diere, no pierda, dice yo, nada, sino que lo resucite en el día postrero. Esta voluntad, por lo menos revelada en San Juan capítulo 6, versículo 39, la voluntad del Padre, no hay absolutamente poder humano, no hay absolutamente ninguna circunstancia externa que impida que Dios pueda cumplir su voluntad. Y Jesucristo dice, todo lo que el Padre me ha dado, todos los creyentes, los que han profesado fe en Jesucristo, dice Jesucristo, la tarea que el Padre me ha encomendado es que dice que yo no pierda nada. Y el énfasis del versículo es este: yo no pierda nada. ¿Qué significa eso? Jesús está atribuyendo la responsabilidad ¿de qué? De guardar a los creyentes, de preservar su fe, de no perder. Es decir, ojo con esto, hermanos, si un creyente llegara a perder la salvación, si un creyente genuino llegara a perder la salvación, en su fin último no sería la responsabilidad del creyente. Si un creyente llegara a perder la salvación, sería la responsabilidad de Cristo mismo, porque Él se atribuye y dice, yo no voy a perder nada. ¿Pueden ver, hermanos, el énfasis de ese pasaje? Si un creyente llegara a perder la salvación, no sería. Si Adriano llegara a perder la salvación, la responsabilidad no sería de Adriano, según este versículo, sería de Cristo mismo. Y eso, hermanos, atentaría contra su carácter. Eso no va a pasar. No solamente eso, sino Juan, capítulo 10, versículo 27, dice, mis ovejas oyen mi voz, ¿verdad? Y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy, miren, vida eterna. Y otra vez el énfasis, y no perecerán jamás. Ni nadie las va a arrebatar de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Es decir, no hay manera de que los creyentes pierdan la salvación. No existe la posibilidad, ni la mínima posibilidad. No hay la posibilidad de que los creyentes apostaten de la fe, nieguen al Salvador en esta vida terrenal y vayan al mundo y vivan una vida impía. En términos sencillos, las ovejas, los creyentes, nosotros, la iglesia de Cristo, la iglesia verdadera, basamos la seguridad de la vida eterna, ¿dónde? En el poder de Dios, en el poder soberano de Dios que nos sostiene en su mano. ¿Estamos bien, hermanos, con eso? Las ovejas basan su seguridad o basamos nuestra seguridad eterna en el poder de Dios que nos sostiene en su mano. Jesús nos salva de tal manera, ¿no es cierto?, a su pueblo que su pueblo tenga la posibilidad de perder la salvación. Así que Judas les responde a la pregunta que tenían sin lugar a duda muchos hermanos acerca de los falsos maestros. Los falsos maestros eran creyentes y Judas les va a responder, no son creyentes.
Porque si fueran creyentes, no hubiesen apostatado de la fe. Si fuesen creyentes, no hubiesen vivido la vida que ellos estaban viviendo, una vida caracterizada por la impiedad. Ojo, aquí es muy importante aclarar esto. La promesa de guardar, la promesa de preservar a los creyentes hasta el fin, no se aplica a todos los creyentes que profesan o dicen ser creyentes. Repito otra vez. Esta promesa del versículo 24, de preservar la salvación, de guardar a los creyentes, no se aplica a todos los que profesan o dicen ser creyentes. ¿Estamos bien hasta ahí? Solamente se aplica a aquellos creyentes genuinos que han entendido el Evangelio, que se han arrepentido, como dice las Escrituras, y han depositado su fe completa en Jesucristo. Esto es importante aclarar. ¿Por qué? Porque muchos profesan ser creyentes, se comportan como creyentes, dicen ser creyentes, se han bautizado inclusive, participan de la comunión, pero quizá no son creyentes genuinos. Esto no se aplica a ellos. Esto se aplica solamente a creyentes genuinos. Entonces, a diferencia de los falsos maestros que van a ser condenados, nosotros los creyentes no vamos a ser condenados. ¿Por qué no vamos a ser condenados? Porque Dios es el que garantiza nuestra salvación. Y por eso el corazón de Judas estalló en alabanza, en adoración. Ver la obra de Dios en contraste con la obra o el destino de los incrédulos. Así que viene la segunda obra del Padre. No solamente nos sostiene en la fe, sino el versículo 24 dice, nos promete una futura glorificación. Miren lo que dice el versículo 24, la segunda parte. No solamente nos guarda, sino que nos, ¿qué dice? Presenta. Y no solamente nos presenta, usa otros términos para explicar, dar detalles. Sin mancha, delante de su gloria, con gran alegría. Presentarnos, dice, delante de su gloria, sin mancha. ¿Qué significa eso de presentar? En términos sencillos, la idea de presentar es confirmar, establecer, asegurar. Y usa estos términos. Sin mancha. La idea es sin culpa, intachable, sin falta. Y esta descripción habla o describe el estado perfecto que los creyentes vamos a disfrutar un día. ¿Estamos bien hasta ahí? Y las Escrituras llaman a esto, ¿verdad?, la doctrina de la glorificación futura. Un día estaremos delante del Señor, en la misma presencia del Señor, sin pecado, sin mancha, podremos mirar a nuestro Salvador cara a cara. Y en el proceso de la salvación, para nosotros entender un poquito, la glorificación, ¿verdad?, es el paso final de nuestra salvación. La salvación es un solo paquete. La salvación, hermanos, es un acto instantáneo. De manera instantánea produce todas las doctrinas que conocemos: justificación, fe, arrepentimiento, santificación, preservación, glorificación. Para Dios es un acto instantáneo. Y el término que Judas usa para guardar, del versículo 24, la primera parte, nos muestra, hermanos, una realidad que sucedió en el pasado. Es decir, Él nos guarda desde el momento que creemos en el Señor Jesucristo. Desde ese momento Él asegura nuestra salvación. Y como la salvación es tan segura, Judas presenta la glorificación como un acto que ya se llevó a cabo. A pesar de que la glorificación no ha tomado lugar, esperamos, es futura, Judas lo presenta como algo real, como algo que ya se dio, que ya se efectuó en la mente y en el plan de Dios. Es decir, hermanos, siendo que nuestra salvación es segura, nuestra glorificación también es segura. No hay manera de que los creyentes no lleguemos a la glorificación futura. No hay manera de que eso no pase.
Entonces Judas dice, para presentar delante de Dios o delante de su gloria, sin mancha, sin contaminación, ¿verdad? Esto habla de un estado perfecto de los creyentes, o que los creyentes vamos a disfrutar, pero ojo con esto, hermanos, sin mancha, sin pecado. ¿Por qué los falsos maestros van a ir a la condenación? ¿Por qué los falsos maestros van a ser juzgados? Versículo 8 nos dice, no obstante, de la misma manera, también estos soñadores, ¿qué es lo que dice? Mancillan la carne. ¿Qué significa eso de mancillar la carne? En términos sencillos, ellos no tienen freno para sus pecados, dan rienda suelta, no tienen conciencia. Su conciencia no les acusa de que lo que están haciendo es pecado. Y no solamente eso, versículo 23 describe otra realidad de los falsos maestros. A otros salvad arrebatándolos del fuego, y a otros tened misericordia, dice, con temor, aborreciendo, dice, aún, miren, la ropa ¿qué? Contaminada por su carne. ¿Qué significa eso de ropa contaminada? Esto habla de corrupción moral. ¿Por qué los falsos maestros o las personas que no conocen al Señor van a la condenación? Por su pecado. Porque aman más su pecado, como los falsos maestros, y a pesar de que escuchan el Evangelio, deciden voluntariamente no creer en Jesucristo. Así que los falsos maestros van a ser condenados por su pecado, pero a diferencia de ellos, nosotros, los creyentes, vamos a estar en la misma presencia del Señor, cero pecado, sin contaminación. Ahí, hermanos, ya no vamos a tener problemas de guerra de palabras. Ahí ya no vamos a quejarnos contra el esposo o la esposa, que el esposo no cambia, que la esposa no cambia. No, hermanos, ahí ya no va a haber eso. Cuando el pecado sea quitado a nosotros, seremos conformados a la misma imagen del Señor. Y no solamente eso, sino que ya no habrá ninguna noción de maldad en todo nuestro ser. Y pensando en esto, en esta verdad de nuestra glorificación futura, que aún no ha pasado, aún no ha sucedido, pero es tan real, dos cosas deben producir esto en nosotros. La esperanza de nuestra glorificación, uno, debe capacitarnos para vivir en el presente de una manera santa. ¿Estamos bien hasta ahí? La esperanza de la gloria futura debe capacitarnos en el presente para santificarnos. Los falsos maestros y los inconversos no tienen esta esperanza. Como consecuencia, ellos no están capacitados para vivir una vida santa y agradar al Señor. Nosotros sí. Dos, la esperanza de la glorificación futura, hermanos, en el presente nos debe y nos capacita para enfrentar las pruebas, las dificultades, para tener esperanza aún en guerra de palabras. Capítulo 6 de Guerra de Palabras, y veo que el esposo o la esposa no cambia, nada. Es como si el libro no hace efecto, ¿no es cierto? Tener esperanza en la gloria futura nos capacita en el presente para afrontar las dificultades, las pruebas. Y esto, hermanos, lo podemos ver en el corazón de Pablo, en el corazón, ¿no es cierto?, de este gran hombre que Dios usó. Fue esta esperanza de la glorificación futura que motivó, fortaleció al apóstol Pablo para sufrir todo tipo de maltrato. Él mismo lo dice, 2 Corintios 5:1. Pero sabemos, dice, hermanos, que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, este cuerpo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, un cuerpo resucitado y glorificado, una casa, dice, no hecha de manos, eterna en los cielos. ¿Ven el corazón de Pablo? Saber que su cuerpo iba a ser glorificado e iba a estar en la misma presencia del Señor, hermanos, eso lo capacitaba para enfrentar todo tipo de dificultades. Al igual que para Pablo, esta verdad se aplica para nosotros. No hay excusa, ¿verdad? Si estamos atravesando situaciones difíciles, si respondemos mal, no hay excusa. Pensando, hermanos, en esto, en la glorificación futura, esta verdad, hermanos, o con esta verdad, retumba el corazón, el pensamiento del apóstol Pablo.
respecto a la iglesia y respecto al propósito por el cual Cristo vino a este mundo. ¿Para qué Jesucristo vino? ¿Para qué Él dio su vida por nosotros? ¿Para qué? El apóstol Pablo en Efesios nos explica, capítulo 5, versículo 26 y 27. Así como Cristo nos amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, ¿para qué? Para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra. Miren, a fin dice de presentar o presentársela a sí misma una iglesia ¿qué? Gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni ninguna cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Esto es la glorificación. Para esto vino Cristo. Primera de Juan 3:2. Amados, ahora dice somos hijos de Dios. Y aún dice, no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como es. Hermanos, todo esto habla de nuestra glorificación, de nuestro estado futuro. Siendo que la salvación es segura, Él nos preserva, Él garantiza que nuestra glorificación sea real. Esta es la obra del Padre. Él es poderoso para guardarnos, Él es poderoso para preservar nuestra salvación. Y miren cómo termina esta doxología. Al único y sabio Dios, ¿qué? Nuestro Salvador. ¿Qué está pasando aquí? Dios se está atribuyendo como el único autor de la salvación. Él se atribuye la exclusividad de la salvación. Hermanos, la salvación no se obtiene por méritos humanos, la salvación no se obtiene porque somos buenos hijos, buenos esposos, buenas esposas. La salvación no se obtiene porque moralmente seamos íntegros, no se obtiene. La salvación solamente viene a través de Jesucristo, a través de la fe depositada en Él. Y así que Judas menciona 4 atributos. Si de pronto, por casualidad, por incertidumbre, queda alguna duda en el corazón de estos hermanos de la iglesia de que Dios es poderoso, Judas menciona 4 atributos que describen justamente su poder, para que no haya ninguna incertidumbre en el corazón de los creyentes de esta obra que Dios ha hecho. Dice, al único sabio y Dios, nuestro Salvador, sea ¿qué? Gloria. ¿Qué significa eso? Gloria en términos sencillos, hermanos, es la expresión de todos sus atributos. Siempre que la Biblia describe la gloria, es la manifestación, la descripción de cada uno de sus atributos o de sus perfecciones. Así que atribuir la gloria a Dios es reconocer que Dios es infinitamente perfecto y deberíamos alabarlo por eso. A Él sea la gloria, majestad. ¿Qué significa eso? Que Dios, el Padre, tiene el reino, hermanos. Él tiene el control absoluto de todo lo que Él ha creado. Imperio, esto habla del alcance. No hay absolutamente ninguna parte de su creación, ni tanto el mundo, ¿no es cierto?, invisible como el visible, que no estén bajo su control. Su gobierno llega a cada rincón. Potencia, que Él tiene el derecho absoluto de hacer lo que Él quiere hacer. Pero siempre lo que Él hace se va a conformar y va a estar de acuerdo con todos sus atributos. Todo lo que Él hace va a ser bueno. Todo lo que Él hace va a ser perfecto, sabio. Nada de lo que Él hace es ¿qué? Imperfecto. Así que Judas termina con estas palabras. Al único sabio y Dios, nuestro Salvador, sea gloria, majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Es decir, estas palabras, o esta carta en especial, son palabras fieles, son palabras ¿qué? Verdaderas. 2 obras del Padre en la salvación que deberían producir gratitud, ¿verdad? Alabanza en el corazón de cada creyente. Estas 2 obras se aplican solamente a ¿quiénes? A creyentes. No se aplica a aquellos que profesan ser creyentes. Así que si entre nosotros hay personas, y pueden haber personas, que no tienen una relación personal con Dios, no se han arrepentido de sus pecados,
y quizá tienen el Evangelio acá, en su mente, pero no está en su corazón. El destino de esas personas es el mismo destino de estos falsos maestros. ¿Cuál es? La condenación, el fuego eterno. En términos del Señor Jesucristo, lugar, ¿verdad?, donde sufrimiento por la eternidad, castigo eterno, crujir de dientes, ¿verdad?, lloro por la eternidad. Mientras estemos en vida tenemos la oportunidad de arrepentirnos. Una vez que partamos, ya no hay opción. Así que el deseo de Dios, el corazón de Dios, para aquellas personas que no son creyentes, es el llamado al arrepentimiento. Que entendamos el Evangelio, que conozcamos el Evangelio, que disfrutemos de estas dos obras del Padre que nos dan seguridad, certeza de nuestra vida eterna. Una vez que creemos, no existe la posibilidad de que nuestra salvación se pierda. Pero no solamente eso, una vez que creemos en el Señor Jesucristo, Dios nos guarda para que nuestra vida se conforme a lo que Él quiere y para que nuestra vida no sea como lo de los falsos maestros. Una vida, ¿verdad?, impía, caracterizada por la inmoralidad. Así que vemos la obra del Padre. Dios nos ha salvado. Él mismo nos ha librado de su ira que venía sobre nosotros a través de Jesucristo. Nos ha reconciliado, nos ha justificado, ha cambiado nuestro estatus, ¿no es cierto? Nos ha trasladado del reino de Satanás al reino de su Hijo amado. Y con eso en mente, deberíamos, ¿no es cierto?, unirnos al corazón de Judas y terminar Judas como lo terminó Judas, con una doxología. Y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único sabio y Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Vamos a orar. Soberano Dios, damos gracias en esta mañana. Gracias, Padre, por tu palabra, por el Evangelio. Gracias por esta carta corta pero preciosa, y en especial por esta doxología, donde vemos el entendimiento correcto de Judas, guiado por el Espíritu Santo, el destino de los incrédulos, condenación, oscuridad eterna por todos los siglos. Pero a diferencia de ellos, nosotros, los creyentes, nuestra salvación está segura en ti, y anhelamos, Padre, que llegue ese momento de nuestra glorificación, que va a ocurrir cuando nosotros partamos o cuando tú vengas por nuestra iglesia. Pero descansamos, Padre, en tu obra, en que tú nos has prometido y nos has garantizado que un día estaremos delante de tu presencia. No por lo que nosotros hemos hecho, no por nuestras obras, no por nuestros méritos, sino única y exclusivamente por tus méritos, por los méritos y la obra de nuestro Salvador, de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, por otorgarnos, regalarnos la salvación, de la cual nosotros éramos indignos, inmerecedores. No podíamos hacer nada, estuvimos muertos en nuestros pecados, en nuestros delitos, incapaces de hacer algo. No solamente que no podíamos, sino tampoco no queríamos obedecer, someternos a tu palabra. Pero ahora que nos has salvado podemos, tenemos la capacidad de obedecer, tenemos la capacidad de querer aún obedecerte, Señor. Y rogamos que nos ayudes a seguir perseverando. Hay una responsabilidad de nuestra parte. La gracia está ligada a nuestro estilo de vida. La gracia, el Evangelio, tiene mucho que ver con la forma en la que nosotros ejemplificamos el Evangelio a través de nuestras vidas. Rogamos, Padre, por aquellas personas que no conocen el Evangelio en este lugar, en esta mañana, que tú puedas obrar. Sabemos que tú eres el que obras, el que das el entendimiento a través de tu Espíritu, pero también sabemos que cada uno de los que estamos acá somos responsables de nuestra salvación delante de ti. Cada uno vamos a rendir cuentas delante de tu presencia. Gracias por aquellos que tú en tu gracia has salvado, por aquellos que aún haces posible que permanezcan en el Evangelio. Y si hoy día podemos estar aquí sentados escuchando de tu palabra, es porque tú has hecho posible. Si fuera por nosotros solos, Padre, quizás no estaríamos acá. Gracias, Padre, por tu obra. Gracias nuevamente por el Evangelio. Oramos, Padre, en gratitud, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos.